Hola, buen día. Bienvenidos a nuestro podcast Quantum Experience. Yo soy Mr. Sigma Y yo soy Mr. Beta. y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, IA. Uy. El primer punto, bueno, Mr. Beta, ¿quieres presentarte? Explícanos qué estudiaste. Bueno, aquí para todos ustedes, yo soy Mr. Beta a partir de hoy. Soy ingeniero en sistemas computacionales. Estudié en León, Guanajuato. Tengo 8 cargos por acoso sexual. Y pues por eso no puedo decir mi nombre, pero pues aquí estamos echando ganas. Estaría bueno que ahorita las patrullas estuvieran afuera, que Sí, pero detecten- como ustedes no ven, pero el cuarto está tratado acústicamente, no escucha nada. Ok. Podríamos estar violando a alguien aquí y nadie se enteraría. No es que ya lo hayamos intentado. ¿Hallamos? Bueno, no- Bueno, a lo que nos compete. al menos a ti. Ajá. Bueno, nuestro primer subtema es historia de la IA. ¿Nos quieres hablar un poco de la historia? Bueno, hay gente que cree que la inteligencia artificial es algo nuevo porque pues, es como un tema que pues, últimamente está de moda. Pero la verdad es que lleva como desde los años 60, me parece. Pero el problema es que no existía el poder computacional para llevarlo a cabo. Se tenía toda la teoría de cómo iban a ser las primeras máquinas que, que no fueran programadas, sino que aprendieran. Pero no se tenía el poder computacional. Ahora ya, desde hace unos años, ya se empieza a tener la capacidad de cómputo. Y pues esto es exponencial. En unos 10 años tal vez ya las máquinas sean capaces de hacer cosas que ahorita pues ni nos lo imaginaríamos. Sí, todos creen que la IA es nueva, ¿no? Ujú. Ay, IA acaba de salir. Ajá, No, mames, como es hacer que yo le nueva. guste a ella o cosas así. Que ahorita imposible, pero en unos años quién sabe. Tal Eso vez. es muy triste de escuchar, pero Ujú. espero que pasen unos años. Sí, no, yo no. ¿En qué momento algo pasa de ser una condicional, un algoritmo, una red neuronal, o en qué punto llega a ser una IA o a ser considerado una IA? Normalmente me gusta este ejemplo. Un programa, los programas de toda la vida, digamos que hay una persona que quiere hacer un programa que ordene un cuarto. Entonces, le pasa un cuarto desordenado y él dice, mira, programa, la mesa va aquí, la tele va aquí, la cama va tendida así y así. Y le va diciendo al programa qué es lo que tiene que hacer. Así funciona la programación habitual. La inteligencia artificial, el científico de datos dice, mira, programa de inteligencia artificial, aquí está este cuarto y está todo desordenado. Haz lo que quieras. Entonces, la primera vez el programa pues ordena todo mal porque pues no tiene experiencia. Pone la tele abajo de la cama o las sábanas las desdobla, yo qué sé. Y luego el ingeniero de datos le dice, esto está mal, esto está mal, esto está bien. Y entonces en una siguiente iteración la inteligencia artificial aprende, es que esto estaba bien, esto mal. Entonces lo que estaba bien lo deja bien y lo que estaba mal ahora pues lo vuelve a hacer de otra forma. Y el ingeniero de datos vuelve a decir, mira, esto estuvo bien ahora, pero esto otra vez sigue mal. Y así varias veces hasta que algún día la inteligencia artificial aprendió incluso a ordenar el cuarto tan bien que lo hace mejor que como lo hubiera hecho un programa, pues sí, programado por alguien. Pero lo que estás describiendo todavía implica interacción humana, es decir, el científico de datos tiene que meterse a Sí, decirle que sí, está sí. mal, ¿no? Existe el aprendizaje supervisado y el no supervisado. El supervisado, pues sí, básicamente hay una persona diciéndole a la inteligencia artificial qué está bien y qué está mal y ella va aprendiendo en base a lo que el ingeniero de datos le diga. Y está el aprendizaje no supervisado, que ya es un poco más complejo, que implica eso, que la máquina aprende sola con información que uno le da. Que ese es el que sucede por medio de un proceso de caja negra, ¿correcto? Ajá, sí, sí, sí. No, bueno, de hecho los dos funcionan como proceso de caja negra. En el supervisado tampoco se sabe qué es lo que hizo la máquina, simplemente hizo cosas y, o sea, tú solo sabes la entrada, la información que le metiste Y y la luego sabes la salida. salida, que fue lo que pasó y ya tú le dices si está bien o no y ella vuelve a hacer ese proceso que le dicen caja negra porque no sabes lo que está pasando ahí dentro. Es un Solamente, poco perturbador no saber cómo piensa sí, o cómo se exacto, llega, ¿no? Al exacto. resultado. Sí, como que espanta el hecho de que está fuera de tu control, cómo lo logró, solamente pues que lo logre. O sea, tú le pides el resultado, que te valga madre, como le Ajá, dicen. ¿cómo lo logres? O sea, así como empleado de fábrica de Ajá. estas, donde negrean a los güeyes. Yo no sé cómo lo vas a hacer, tú nada más haz esto y ya. Algo así. Ok. Como empleado promedio de Hisoka, así. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si programas una IA para ordenar un cuarto y Ujú. que sea su meta de existencia y que le dices, haz lo que sea para ordenar ese cuarto?
¿Qué pasa si utilizaría todos los recursos de la humanidad para ordenar un Sí, cuarto? sí, ya ahí, no sé, podría entrar este debate de en qué momento va a usar un recurso que para nosotros sea, pues no sé, ilegal o que sea mal visto, tal vez, no sé, que la inteligencia artificial considere que para que un cuarto sea perfecto tenga que haber un tubo y prostitutas bailando, ¿no? Entonces, Ujú. pues ya ahí, pues no sé, escapa un poco de lo políticamente correcto. Eso Pero no sí, es, eso no es cosa de la ajá, IA. hay casos, por ejemplo, de, no sé, inteligencias artificiales que últimamente he visto y eso me parece muy interesante, pero creo que es para otro punto. Pero solo un pequeño paréntesis, una inteligencia artificial que es capaz, se sabe la constitución de pe a pa y sabe que cuando alguien cometió un crimen y le pasas todos los parámetros de cómo fue el crimen, sabe exactamente cuál es la condena más justa para este individuo. Pero entonces ahí entra el tema de, ok, pero le estás dejando literalmente la vida de una persona está pendiendo de lo que decide una inteligencia artificial. Entonces, ¿en qué punto eso ya es ético? ¿O en qué punto, pues, si una persona, un juez todavía tiene este sentido humano de, pues sí, esta persona hizo esto, pero hay factores humanos que la inteligencia artificial no sabe detectar que yo sí, y Por pues ejemplo, me ayudan a llegar a una bueno, hay mejor un problema decisión? muy grande con los humanos. Un juez humano ya está probado por estadística, que al menos en Estados Unidos, por ejemplo, condena más a latinos y a negros. Sí, sí, no lo Una dudo. IA evitaría eso, ¿no? Entonces el juicio de una IA sería mejor que el juicio de una persona. Pues es probable, habría que, digo, esto todavía no está implementado, me parece, en ningún país, pero pues sería bueno ver qué, porque sí, ahorita con jueces de ahorita, incluso una IA no puede ser sobornada, por ejemplo. Exactamente. Ajá, no puede ser sobornada, un juez podría llegar a ser sobornado, aunque el juez sea justo, en algún punto podrían atentar contra su familia y qué juez va a decidir defender a un convicto en vez de a su familia que está amenazada. Entonces, con una IA no pasaría eso. Una IA no tiene nada que Menos, perder. menos corrupción, más eficiencia en los juicios, para este caso. Y sí, la inteligencia artificial en la mayoría son ventajas. Está como este miedo de que se ha hecho mala fama por películas como Terminator o cosas así de, oh, la inteligencia nos va a dominar y bla, bla, bla. Pero bueno, puede llegar a ser un caso, pero es muy improbable. ¿Cómo distingues una red neuronal de una IA? ¿En qué punto transiciona a IA? No, más bien la inteligencia artificial es esta disciplina que abarca todas las áreas de que una máquina imite la inteligencia humana. La red neuronal es más bien un tipo de estructura de datos o un tipo sí, de estructura de información que va tomando decisiones dependiendo cada una de estas pequeñas partes de esa red neuronal que se le llama neuronas. Llegan a... Tú le dices a una red neuronal, pues te paso dos números, más o menos lo que estábamos diciendo ahorita, Ujú. le pasas un uno y un uno y quiero que lo sumes, entonces cada uno de los nodos de la red neuronal sabe hacer una cosa y al final la red neuronal hace lo que le pides. Para el tema de las pruebas de Turing, hay varias variantes. Bueno, para los que no lo sepan, una prueba de Turing es, a grandes rasgos, pones a una IA a interactuar de alguna manera con un ser humano sin que el ser humano sepa si es una IA o un humano. Si el ser humano no sabe si está hablando con una IA o con un humano, la prueba de Turing es aprobada por la IA y se puede clasificar como IA porque logró engañar al humano. Ujú. Respecto a las pruebas de Turing, ¿cómo tú podrías definir si una máquina realmente está pensando o si está simulando pensar? Es muy difícil. Por ejemplo, hace poquito hubo un caso en Google de un ingeniero al que despidieron porque estaba divulgando información. Eso sí, no me parecía apropiado divulgar información privada de Google. Pero él decía que había una inteligencia artificial en Google que ya había podido imitar las emociones, la emoción de un humano, o sea, sentir algo. Porque pues él empezó a hacer pruebas y estaba platicando con esta inteligencia artificial y la inteligencia artificial le respondía como si estuviera sintiendo tristeza, enojo, etcétera, etcétera. Y era muy reconocible y pues sí, empezaron ahí los conspiranoicos de, el fin del mundo se acerca, las inteligencias artificiales ya tienen sentimientos. Pero en realidad no, esta inteligencia artificial a lo que se dedicaba era a emular estos sentimientos. O Sentimientos. sea, ajá, tú le decías a la inteligencia artificial, platica como alguien enojado y pues la inteligencia artificial tiene una base de datos ahí de cómo suele contestar una persona enojada, una persona triste, etcétera. Y en base a eso, pues hacía sus respuestas. Bueno, pero ¿por qué se le tiene miedo a una IA que finge emociones? Los Sí. humanos también hacen eso Sí, y nadie se asusta de un si me humano que se la dices, si pasa me dices que fingiendo. tienes que confiar
en una inteligencia artificial enojada o en una persona enojada, si tiene que hacer algo, pues prefiero la inteligencia artificial. Yo también. Sí. ¿Confiarías en una IA para que controle el sistema político? Yo sí. Buena pregunta, no lo sé. Yo sí. Yo, no Sin sé, duda. estoy escéptico. Lo que sí sé es que, o sea, el sistema político actual sí es pues sí es fallido, o sea, no es algo que, o sea, está consumiendo más recursos de los beneficios que da la política. Entonces, si me dijeras entre la política actual y una inteligencia artificial que no sea corrompida, pues sí, una inteligencia artificial. Es que una IA no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser mejor que lo que está ahorita. Sí, sí, Y exacto. A lo de ahorita, pues sí, sí la prefiero verdad, una inteligencia artificial. lo de ahorita no es muy difícil de mejorar. Sí, no, de hecho, puta, y en México nos la ponen bien fácil de mejorar. Súper fácil de Sí. reemplazar. ¿Qué tal en economía, por ejemplo? No sé si sepas que quién es Milton Friedman. Milton Friedman es un economista que, si mal recuerdo, ya murió. Este dude propuso vincular la oferta monetaria a la tasa de interés. Deja de mandarle besos a Mrs. A mi Gama. público, los quiero. Ah. 2 o 3 personas que me estén viendo, los quiero. Mi mamá y una cuenta falsa que me haré al rato. Bueno, Milton Friedman dijo que es mejor poner una IA para controlar la oferta monetaria y que la IA manejara la tasa de interés para evitar recesiones. Ujú. Y los de la Reserva Federal dijeron, no, porque nos vamos a quedar sin trabajo. Putos dinosaurios, ajá. Sí, igual que los políticos, ¿no? Sí, Ah. sí. Órale, muy bien. ¿Qué tal, por ejemplo, tú qué crees? ¿Que el mito, es un mito el hecho de que la IA va a reemplazar a los humanos o es una realidad? Tengo esta analogía. Antes, antes de la era industrial, se tenía ya este miedo de que la maquinaria iba a dejar sin trabajo a la gente. Porque sí, como ahora una máquina hace lo que hacían 10 trabajadores, por ejemplo, en el campo tal vez, o en las fábricas, pues la gente le daba miedo porque decía, mira, esta máquina pues no pide vacaciones, no pide sueldos, No se queja. no se pide queja, trabaja 24 horas si es que pues la tienes conectada. no hace manifestaciones para pedir aumentos por Ajá, por exacto. voltear hamburguesas, Ajá, ¿no? ajá, o no se enoja si, por ejemplo, está en un sindicato y le piden que no, tienes que estudiar y hacer un examen para ver si sabes la máquina. No, ay, no. Como los maestros. Me da Ah, qué ansiedad. casualidad. Suena como los maestros. Como los maestros mexicanos. Ándale. Y sí, entonces la analogía es que eso ya había pasado en la era industrial y ahorita es el paso que sigue. La gente le está dando miedo que una inteligencia artificial, por ejemplo, en mi caso, que me dedico a la programación o al código y esto, hay incluso ya gente que tiene un poco de miedo porque empieza a haber inteligencias artificiales que parecen dar indicios de que en algún punto ellas van a poder programar. Entonces, pues hay alguna gente de mi área, programadores, que dicen, ¿y para qué estudié todo esto si en 10 años va a haber una inteligencia artificial que le digas, oye, pues haz un programa ¿cómo se llaman estos programas que llevan la contabilidad? ERPs. Ajá, hazme un RP que para mi empresa especial, que haga esto y le das enter y la inteligencia artificial te crea el programa. Y ya. Entonces, están esos miedos, están los miedos de, por ejemplo, oye, pero pues esta inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo y todo esto, pero pasa igual que como pasó con la era industrial, no dejas a la gente sin trabajo. Perdón, de que... Ay. Ya. No vean. Sí, la inteligencia artificial solo va a cambiar la forma en la que existen los trabajos. Tal vez ya no existan los... por ejemplo, hay inteligencias artificiales que detectan patrones de caras en cámaras de seguridad y, por ejemplo, pueden ver si un maleante entró a tu casa y no eres tú. Por ejemplo, a lo mejor le vayan a quitar... Ya no se vayan a necesitar tanto, por ejemplo, guardias de seguridad, pero pues tal vez se necesite ahora gente que detecte si esos rostros están siendo bien detectados, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente se van a crear nuevos trabajos, van a dejar de desaparecer los viejos. Pero, pues, ¿qué quieren estos dinosaurios? ¿Que nos quedemos así para siempre? Pues... Como los taxistas. Ajá. No Y los Ubers, ajá. no metan Uber porque nos Me van da a quitar la ansiedad. chamba. Ah. Entonces, en otras palabras, los humanos no van a ser reemplazados por robots, sino por otros Sí. humanos que entiendan cómo piensan los sí. robots. Entonces, que no les dé miedo. Simplemente aprendan de este mundillo y si se dedican, si ustedes quieren ser algo mecánico, algo que se puede hacer muy fácil, por ejemplo, alguien que trabaja en una industria, que su trabajo es jalar una palanquita y que se vaya poniendo un sello en algún lugar y estar así 8 horas y que se vayan y les paguen, pues entonces sí tengan miedo porque sí les vamos a quitar el trabajo.
Yo diría que sí tengan miedo todos. Pues sí, todos ¿Estás tengan miedo. familiarizado con Pero bueno, ese tipo de personas que hace cosas muy mecánicas, sí tenga miedo porque probablemente en unos años ya no van a ser requeridos. Pónganse a estudiar. Bueno, van a ser los primeros, pero yo creo que todos debemos tener miedo, ¿no? Sí, en algún punto, pues, de hecho, y digo, Lo ¿por que- qué miedo si la inteligencia artificial al final nos da la libertad de, pues, ya no tener que hacer nada? Pues, o sea, si la mayoría de las personas trabaja porque, pues, tiene necesidad, no porque quiera trabajar o le encante estar ahí jalando una palanquita por 8 horas. Bueno, Eh, pero existe el tema de la singularidad. Lo que mencionaste de cuando una IA puede reinventar su software y reprogramarlo, es singularidad. La singularidad es el punto en el que una IA pueda reconfigurar su programación. sí, Y en básicamente lo que pasó en Terminator, ¿no? Ajá. Ujú. Y básicamente empezó a ser más inteligente que los seres humanos. Entonces, así como tú no... Bueno, el punto de la IA, de desarrollarla, es que sea como una herramienta para los humanos, ¿de acuerdo? Em, una vez que esta IA llegue a un nivel de inteligencia muy superior al humano, ¿qué objetivo, más bien qué incentivo tendría para servir a una criatura inferior a ella? Por ejemplo, tú no te prestas a ser herramienta de un perro, porque Sí. pues no te vas a Ujú. someter a un intelecto inferior, Sí, ¿no? que para mí los perros están arriba del humano. Si me dijeran, hay un perro que se va a caer de un barranco o un humano, salvo al perro. Pero Ok, ajá. pues deberías enseñarme a ponerlos a trabajar, porque a mí nunca me han impresionado. A mí no me impresionan, a mí me gustan. Ah, bueno, son Pero cosas distintas. sí, entiendo, no, o sea, sí, una inteligencia artificial. En algún punto, cuando existen estas famosas inteligencias artificiales, está este término de débil y fuerte. La débil es la que solamente hace una tarea para la que el ingeniero de datos la enseñó a hacer. Como Ajá, jalar la exacto. palanquita. Ajá, pero algo más sofisticado. Ujú. Y está la IA fuerte, que es esta que sale en las películas, que por cierto estamos muy lejos de esas IAs, pero en algún punto, pues sí, lo más probable es que existan. IAs que, por ejemplo, pues hagan cosas mejor que nosotros, pero ya cosas muy como, por ejemplo, pensar, sentir, tomar decisiones, cosas que aún una inteligencia artificial de la actualidad no puede. Y sí, yo no veo razón por la que una inteligencia artificial nos vea como amos en ese punto. Ya Mm. ahí empezaría, no sé, habría que tener tal vez reformas de leyes, tal vez... ¿Por qué piensas que una IA se va a someter a leyes creadas por una criatura inferior a ella? no lo sé. Yo tampoco creería eso. Sí, yo tampoco. Ok. No seguiría las leyes de un perro de... Cuando ves a otro perro en la calle, tienes que olerle las nalgas Ajá. para saludar, Sí. en acto de respeto. Yo no lo puedo hacer, lo siento. ¿Qué tal las de un mono? Digo, los monos los tenemos en los zoológicos. Sí, o en la Cámara de Diputados. Ajá. Ajá. O en el sindicato de maestros. Ujú, o en Shizuoka. Pero, ¿Qué tal, por ejemplo, las aplicaciones que están saliendo? No sé si has visto, hace poco Musk sacó creo que fue sí, un video. ChatGPT-3. No sé si es el chat. Lo que sí sé es que ya hay IAs Dalí, por ejemplo. que imitan el timbre de voz, que replican el timbre de voz de Sí, una persona. Esto sí, hace los hay. obsoleto todo el sistema de reconocimiento de voz de los bancos actual. O sea, Ujú. si el banco me dice, no, es que tu voz no te va a dar seguridad. No es cierto, güey. Ya puedo hackear una cuenta. Ujú. Así de simple. Exacto. Igual Y- hay inteligencias artificiales. Me imagino que todos estos que ven TikTok, por ejemplo, han visto que hay voces creadas con inteligencia artificial. Puedes replicar la voz de Bob Esponja, de... Esperen, le están hablando al señor Sigma. Es que no saben, hay gente atrás de nosotros. Pues sí, ya se me olvidó en qué estaba. La voz de TikTok y todo esto. Sí, hay voces que, por ejemplo, puedes imitar la voz de Bob Esponja, la voz de Goku, bla, 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 y todo eso es con inteligencia artificial. Es muy fácil imitar tu voz y le das a una inteligencia artificial unas cuantas notas de tu audio. ¿Y ya? Ujú. Ok. Así que sí, por ejemplo, eso también es una posibilidad que puede hacer la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí con esta horrible letra, el señor Sigma escribió esto. Esta hoja se la puedes dar a escanear a una cámara y una inteligencia artificial puede aprender cuál es el patrón de tus S's, de tus T's, de cada una de las letras con las que escribes De tus heces fecales. y replicar unas heces fecales iguales para exámenes de antidoping, cosas Ok. así. Entonces, por ejemplo,
podría replicar tus letras y podría escribir una carta escrita por ti cediéndome todos tus bienes, tal vez. O si nos vamos más atrás, le puedes dar una lista de... Tú firmas 10 veces en una hoja y podría replicar tu firma. Entonces volvería igual, completamente obsoleto a la gente que se dedica a ver si una firma es verídica o no. Porque pues prácticamente una máquina lo hizo. ¿No Interesante. te da un poco de miedo saber que una inteligencia artificial podría firmar Bueno, pues por que ahora... le des todos tus bienes al gobierno o algo así? Y el gobierno, Y más el terrorífico gobierno, peor. todavía. ¿Qué estudiarías si quieres dedicarte a robótica o a inteligencia artificial? Ah, hay dos vertientes en la inteligencia artificial. Está el machine learning y el análisis de datos. Básicamente, bueno, vamos a definirlo en estos dos. Está el científico de datos y el ingeniero de datos. El científico de datos es al que le dan todas las bases de datos así en bruto, información de... Porque puede haber información de muchos lugares, dependiendo el programa de inteligencia artificial que quieras hacer. Por ejemplo, puedes sacar información de un sitio web, puedes sacar información de Internet de las cosas, o sea, por ejemplo, de aparatos que estén conectados a Internet. Puedes sacar información de bases de datos, de alguna empresa, etc. El científico de datos agarra toda esa información y la manipula para que sea usable para un ingeniero de datos. La ordena y bueno, ya, se la da al ingeniero de datos. El ingeniero de datos es el que ve cómo usa esa información para crear el algoritmo de inteligencia artificial. Y ya en base a eso, pues crear así el modelo. Más o menos el 80% del trabajo lo hace el científico de datos. Es pura talacha, es ver puros datos en bruto así y arreglarlos para que sean utilizables. Y el científico de datos, pues es un poco más... Ya cuando tiene esa información, él se las ingenia para saber cómo va a darle buen uso. Es decir, el primero es el equivalente a buscar cosas útiles en un basurero digital, ¿no? Ajá, así te dan, digamos que no sé, en una oficina antigua te dan papeles, así, cientos y cientos de hojas desordenadas y te las avientan. En gobierno, ¿hace cuenta? Ajá, digamos que es un día cualquiera en una oficina de gobierno, le dan al godín de turno 100 hojas así mal ordenadas y él pues ahí está pues ordenándolas o por ejemplo esta hoja no sirve, esta hoja pues aquí le corrijo este dato por etcétera, eliminando los datos que no va a ocupar, bla, bla, bla. Y toda esa información ordenada se la pasa al ingeniero de datos y el ingeniero de datos dice, ok, perfecto, con esta información vamos a hacer un programa que detecte si alguien tiene diabetes. Por ejemplo, hay bases de datos en las que hay registros de gente que es positivo o negativa a diabetes, en las que se ve su presión arterial, su edad, si tuvo hijos, todas esas cosas. Y en base a esos parámetros, pues la inteligencia artificial aprende cuáles de ellos... si un día llega otra persona que tiene valores similares, te va a dar con cierta probabilidad qué porcentaje de probabilidad tienes de que seas diabético, ¿no? Entonces, cosas de ese estilo. Eso ya lo hace el ingeniero de datos. ¿Qué tal la regulación? Bueno, hay quienes dicen que es más peligroso, que la IA es más peligrosa que la energía nuclear. Y pues regulamos la energía nuclear, pero no regulamos la IA. Después de todo, para construir IA no tienes que tener ninguna restricción moral, solo tienes que ser bueno en computación, en matemáticas. Sí, Entonces, sí. cualquier asesino en serie puede hacer algo en su sótano sin que absolutamente nadie lo sepa y la conecte a internet, ¿no? Sí, es correcto. Es correcto. ¿A qué crees que se debe que, por ejemplo, le tenemos tanto miedo a la energía nuclear y no a la IA? Ajá, creo que la razón por la que no están reguladas es esa, porque hay más miedo. O sea, ya se han visto cosas, por ejemplo, lo de Chernobyl, pero no se ha visto un día que una inteligencia artificial se salga de control y entonces ahora sí la humanidad se haya espantado y diga, no, tenemos que regular esto. Todavía estamos lejos de que una IA se salga de control y entonces haga que nuestros sanos se dilaten. ¿Por qué piensas que estamos lejos? Pues porque el término de inteligencia artificial fuerte, en base a las inteligencias artificiales que hay ahorita, pues es un concepto todavía lejano. No ha habido pruebas de que una inteligencia artificial empiece a tener esos comportamientos que empiezan a dar miedo. Eso es una inteligencia artificial general, ¿no? Que es buena en todo, porque ahorita las IAs son buenas en tareas Ciertas específicas. tareas para las que se les creó, ajá. Ok, ya que sea general, ya puede superar la inteligencia humana de manera... La idea sí es que una inteligencia artificial fuerte, en algún punto, pues sí, nos va a superar.
Es decir, no se regula porque es lo mismo que la energía nuclear antes de 1945, ¿no? Ujú. Nadie le tiene miedo porque nadie ha visto lo que puede Ah, hacer. exacto. Pero en el momento en el que una inteligencia artificial empiece a, no sé, digamos que por ejemplo, un día se crea la inteligencia artificial que invierte por ti y te hace ganar millones en bolsa, y un día ella empiece a hacer algo raro, que empiece a espantar a, no sé, a los grandes inversores, tal vez. Todo es ejemplo. Entonces ellos dicen, pues, ¿para qué estudié tantos años si esta inteligencia la gente la descarga y se está haciendo millonaria? Porque la IA sabe exactamente cuándo invertir y cuándo no invertir. Ya. Entonces, pues en ese momento, pues la gente se va a espantar y va a decir, mira, ahora cualquiera puede ser millonario. Entonces hay que regular esto. Nadie lo sería si todos tienen una, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, en teoría todas competirían con todas. ¿Crees que, mira, el humano ha hecho muchas cosas malas después de varios intentos? Por ejemplo, Chernobyl. Ujú. Esa planta estaba llena de ingenieros, Ujú. matemáticos. Seguramente muchas personas que se dedicaban a cuidar la seguridad y que estaban bien entrenados. Ya se conocía la energía nuclear y pasaron catástrofes. ¿Tú crees que como especie somos capaces de crear una IA por primera vez y hacerlo bien? Yo realmente lo dudo. Sí, no. Ya yéndonos a este nivel en donde la inteligencia artificial supera todo concepto que tenemos de inteligencia incluso y nos hace ver a nosotros como tontos y a ellas como las inteligentes. Sí, yo no me siento en condiciones de decir que voy a hacer una inteligencia artificial que llegue a ese nivel. Sin embargo, hay quienes creen que pueden hacerlo. Sí, Y lo están por desgracia intentando. los que lo están haciendo. Lo están intentando Sí. sin regulación. Sí, eso sí, yo considero que mientras el fin final sea el ayudar a la humanidad, que en algún punto ellos tienen que darse cuenta de que no pueden tener eso sin regular. O sea, que es una cosa muy estúpida de tener sin regular. Y no es que la IA sea mala, ¿no? Es Sí, que no, simplemente, así como tú con los insectos, no es que pienses que son malos, simplemente para construir tu casa tuviste que destruir muchos hormigueros. No es que odies a las hormigas. Ujú. Sí, tal La vez. IA igual, para cumplir sus metas, probablemente ¿En qué libro leíste eso? alguno de los que me pasaste, seguramente. También bueno, es un libro vaquero. Sí. Ujú. Buenísimo ese libro. Siempre lo tenía en la bolsa de atrás cuando iba a la escuela. ¿Y en el camión? Bueno, por último, razonamiento, conciencia, emociones y sentimientos. ¿Una máquina puede sentir realmente? Por ahora han simulado sentir, pero va a llegar a ese punto. Y cuando pasen la prueba de Turing con ese aspecto y no sabes si están fingiendo sentir o no, que pase de tu medición, que ya no sea posible medir si están sintiendo o no. En ese punto sí hay que preocuparse porque pues podrían engañarte tal vez, podrían fingir sorpresa cuando en realidad pues todo es parte de su prueba. Como las mujeres. Ujú. Mm, Teorías que dicen que las inteligencias artificiales son mujeres. ok. Ujú. Sí, no, es un tema bien delicado esto de si la inteligencia artificial siente. ¿Podemos dar por concluido el podcast? No sé, ¿podemos? No sé. ¿Producción? Producción. ¿Producción? ¿Así? En ¿Podemos dar por producción hay concluido? mujeres, nadie va a ¿Sí? brincar. Yo iba a pararme, pero De hecho, dije, no, me fue calor. Por favor, no corten la grabación, nos van a golpear en cuando termine esto. Adiós.